Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal Dibujar es fácil. En este vídeo vamos a aprender a dibujar figuras apoyadas en el plano horizontal de proyección en diédrico. En concreto, vamos a ver las figuras que son rectas. Las figuras son rectas cuando la línea vertical que pasa por el medio de la figura es una línea vertical. Más adelante estudiaremos las figuras oblicuas. Oblicua quiere decir que esa línea, ya esa altura no será vertical, sino que será una recta oblicua. Pero eso un poco más adelante. Ahora vamos a analizar cada una de estas figuras. La pirámide, que es la primera, tiene base poligonal, un polígono regular siempre. Tiene una altura determinada que parte del centro en una línea vertical hacia un vértice. La altura os la tienen que dar en el ejercicio para poder construirlo. El vértice lo vamos a llamar V. Y la base tiene una serie de vértices a los que le vamos a poner el nombre o la nomenclatura de las letras del alfabeto empezando por la A. También podéis nombrarlos con los números 1, 2, 3, etc. Todas estas líneas que parten de la base hacia el vértice común superior se llaman aristas. La siguiente figura que vamos a ver es el prisma. El prisma tiene un polígono regular también de base y esa misma base se repite en la parte superior, el mismo polígono. Cada arista, que es la línea que une la base inferior con la base superior, tiene una altura determinada y os la tienen que dar en el ejercicio. Todas las aristas miden lo mismo. El prisma es una figura que tiene caras rectas en sus laterales, ¿vale? El cono es una figura de revolución. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que existe un eje, es esta línea central, la altura, ¿vale? Y a partir de ella, una recta, que se llama generatriz, gira en torno al eje y describe una trayectoria circular generando una superficie. ¿Cuál es la superficie que genera? El cono. Ya no tenemos aristas, ya lo que tenemos son infinitas generatrices, que son todas esas rectas que conforman la superficie. El vértice superior del cono también lo vamos a llamar V. El cilindro tiene base circular, tiene la misma base en la parte superior, el mismo círculo, y también se genera de la misma forma. Tenemos una línea recta, que vamos a llamar generatriz, que gira en torno a un eje, que es la línea central del cilindro, y ese giro genera la superficie del cilindro. Vamos a analizar cada una de esas figuras en diédrico, a ver cómo se harían. Comenzaremos por la pirámide. Esto es una pirámide en 3 dimensiones en el espacio, estamos en el primer diedro y como son figuras apoyadas en el plano horizontal, vemos que su base está apoyada en el plano horizontal. Características, pues que todos estos puntos de su base tienen cota 0. ¿Cómo voy a dibujar esto en proyección horizontal? Si yo miro en proyección horizontal, es decir, desde aquí arriba, para ver cómo se vería esta figura, su proyección horizontal sería un cuadrado con todos sus vértices y las aristas me unen vértices opuestos, es decir, D con B y A con C. Se unen en un punto común, que es el vértice, que sería el punto este superior, ¿vale? ¿Cómo sigo construyendo la proyección vertical? Tengo que llevarme todos los vértices de la base hacia la línea de tierra. Como hemos dicho que tienen cota 0, A tendrá su proyección vertical en la línea de tierra, A', y así el resto de vértices de la base. A continuación, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner la altura. La altura te la va a dar el ejercicio. Primero tendré que llevarme el vértice a la línea de tierra y cuando la tenga en la línea de tierra, a partir de ahí construir la altura. Me llevo vértice a la línea de tierra y a partir de aquí coloco la altura. Esto es V y esto será la proyección vertical V'. ¿Cómo termino el ejercicio? Uno el vértice superior con las proyecciones verticales de esa base. Así sería la proyección vertical de esta pirámide. Si veis, hay una arista que he puesto discontinua. Esto es muy importante que lo tengáis presente a la hora de construir todas las figuras. Cuando construyamos las figuras en las proyecciones verticales, en todas estas figuras que están apoyadas en el plano horizontal, es posible que algunas aristas no sean visibles, ¿vale? En este caso, esta arista de aquí no es visible, claro, porque yo estoy viendo todo este espacio de la figura por delante y esto queda detrás, está tapado. Por eso tengo que ponerlo en proyección vertical discontinuo. La siguiente figura que vamos a ver es el prisma. El prisma tiene base poligonal, ya lo hemos dicho, como es un prisma recto, todas las aristas son líneas verticales y está apoyado en el plano horizontal, con lo cual su base inferior, que es esta, todos estos vértices, tienen cota 0.
vamos a ver cómo se construye en diédrico. ¿Cómo dibujaría yo esto? Proyección horizontal. Si miro desde aquí arriba, coincide la parte superior, es decir, la base superior con la base inferior, y estos puntos serán coincidentes. Como vemos, este vértice inferior coincide con el vértice superior, B coincide con F, etcétera, etcétera. ¿Cómo construyo la proyección vertical? Tengo que llevarme estos puntos a la línea de tierra. A, B, C y D tienen cota cero, es decir, A, su proyección vertical estará en la línea de tierra, pero E, que está aquí, tendrá una altura determinada. Vamos a llevarnos primero la base inferior a la línea de tierra, coloco todas las proyecciones verticales de esos vértices de la base inferior o baja, A', D', B', C', y a continuación lo que me dedico es a levantar las aristas con la altura determinada que tenga el prisma. ¿Qué te dicen que tiene 5 centímetros? Pues colocáis los 5 centímetros. ¿Por qué colocamos la altura en verdadera magnitud? Los 5 centímetros, porque está apoyado en el plano horizontal y es una figura recta, con lo cual la proyección vertical no deforma la altura de esa recta, porque es una recta vertical. Una vez que he colocado todas las aristas, me limito a dibujar la parte superior, la base superior de ese prisma. La visibilidad de las aristas, igual que en la pirámide, tenéis que estar muy atentos y ver qué parte es la delantera de la figura y cuál es la trasera, porque si alguna arista queda en la parte de atrás, no se va a ver, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al cono. El cono es una figura de revolución. ¿Qué quiere decir una figura de revolución? Ya lo hemos explicado antes, es una figura que gira en torno a un eje. El eje es esta altura que hemos dibujado aquí en el centro de la figura. La parte superior la vamos a llamar vértice con V. En diédrico, ¿cómo se dibujaría la proyección horizontal? Si yo mido esta figura desde aquí arriba, vería un círculo con un punto central que sería el vértice, ¿vale? Las generatrices no se dibujan porque las generatrices lo que hacen es generar una superficie, un plano, que es todo esto. Proyección vertical. Para poder dibujar la proyección vertical, primero voy a llevarme V a la línea de tierra y a partir de aquí levantaré la altura que me digan que tenga el cono. Me dicen, el cono tiene 6 centímetros de altura, pues coloco mi eje. Si os dais cuenta, el eje lo he puesto en línea, punto, raya, ¿vale? Y acto seguido lo que hago es dibujar una línea que pase por V en la proyección horizontal. Va a ser una línea paralela a la línea de tierra. ¿Por qué hago esto? Porque esta línea me permite ver cuáles son las dos generatrices en los laterales más extremas. Yo estoy mirando mi figura desde aquí para poder dibujar su alzado, con lo cual necesito saber qué ancho máximo tiene eso. Lo proyecto hacia la línea de tierra y una vez que consigo esos puntos, lo uno con el vértice y construyo mi cono en proyección vertical. Esto se llama V'. Muy bien. La siguiente figura, el cilindro. ¿Cómo se construye el cilindro? ¿Cómo es un cilindro? Este cilindro es una figura recta. Lo vemos porque sus generatrices, como veis estas dos de los laterales, son líneas verticales. Está apoyado con su base en el plano horizontal. Tenemos la base inferior, que es un círculo, y la base superior es el mismo círculo. ¿Cómo sería en diédrico? Pues se dibuja en la proyección horizontal un círculo, que será la base. Le hemos marcado un punto, que no es necesario ponerlo si no queréis, pero os recomiendo que lo pongáis porque necesitamos este centro para poder levantarlo o subirlo hasta la línea de tierra y a partir de aquí construir la altura de la figura, ¿vale? Hemos repetido el mismo proceso que en el cono, hemos dibujado una línea para ver la línea de tierra que pasa por el centro para ver cuáles son las generatrices más extremas laterales. A partir de aquí las hemos proyectado sobre la línea de tierra y a partir de ahí hemos levantado una generatriz con la altura del cono, que es igual a la del eje y que es igual a todo el resto de generatrices infinitas que tiene esta superficie. Como el cilindro, la parte superior también es un cono en proyección vertical, la parte superior será una línea recta y la parte inferior también. Y con esto ya quedan explicadas todas las figuras apoyadas en el plano horizontal de proyección. Figuras rectas. Si queréis aprender más cosas sobre diédrico, nos vemos en el siguiente vídeo del canal Dibujar es fácil. Un saludo.